Mis hermanos, quiero leer el pasaje completo del estudio que tenemos para hoy. Entonces, sígame ahí con su vista, por favor, y que el Señor sea el que se encargue de traer todo lo que es la bendición para esta noche. Muchísimas gracias por estar y que Dios me lo siga bendiciendo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando, eh, perdón, ese es el verso 8, es que aquí tengo un problemita. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Yo quiero, mis hermanos, que analicemos el momento en el cual se encuentran los discípulos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál es este momento? Porque dice el verso 1: después de esto. Y yo pregunto: ¿después de qué? Después de esto, estamos Juan 21:1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Cabe la pregunta, ¿verdad? ¿Después de qué? Bueno, el texto, si lo analizamos, nos está hablando, pero el momento que están viviendo es después de la resurrección. Ese es el momento que ellos están viviendo. El Señor Jesús había resucitado. Recuerde que Pedro corrió a la tumba cuando aquellas mujeres trajeron la buena nueva y Pedro corrió, ¿se recuerdan? Y ya Jesús había resucitado, tremendo. También recuerden de que Jesús se había manifestado a ellos. Qué raro, ¿no? Humanamente hacemos aquí muchas preguntas. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué esta actitud? Bueno, recordemos también que Jesús se presentó durante 40 días después de la resurrección.
O sea, hubo buen tiempo para tener la experiencia de nuevo con el maestro, tocarlo. Era un cuerpo, mis hermanos, resucitado. Recuerda que el Señor Jesús subió y volvió a bajar y le dijo a aquellas mujeres, no me toquen porque no he subido a mi Padre, ¿verdad? Porque tenía que subir y volver a bajar. Y estuvo por 40 días con todos ellos. Miren. Hechos 1:3 dice, a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tremenda experiencia, ¿verdad? Para los que dicen que no resucitó, que eso fue una fantasía. No, nada de eso. Hubo muchísimos testigos. Los milagros del Señor Jesús fueron milagros en los cuales existieron siempre testigos. Gente que vio, gente que palpó, gente que oyó, gente que podía ver. Y vea este otro pasaje también, que usted lo recordará. 1 Corintios 15, 4 al 7, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Maravilloso, ¿verdad? Vea la autoridad de la palabra de Dios. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y esto interesante, ¿verdad? Para que no fuera que dijeran que, sus discípulos, claro, como eran de su grupo, entonces ellos están de acuerdo diciendo de que ha resucitado. No, no, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Quien está escribiendo esto es el apóstol Pablo, escribiéndoles a la iglesia de Corinto. Verso 7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Maravilloso, maravilloso porque así nos damos cuenta que es el Señor resucitado. A los discípulos se les había olvidado lo que les dijo Jesús en días pasados. Y esto, mis hermanos, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, algo pasa con el ser humano, ¿verdad? Olvidamos, olvidamos pronto, rápido se nos va. Parece como que las buenas experiencias, los buenos consejos, los olvidamos, los dejamos ir. Parece como que los escuchamos por un oído y sale por el otro, dice alguien, ¿verdad? Deberíamos de andar como algo escrito cuando mamá y papá me da un buen consejo para estarlo leyendo, para aprenderlo. A los discípulos, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con ellos? Jesús les dijo a los discípulos en una ocasión, y esto fue, mis hermanos, unos pocos días antes de este evento, lo que les voy a presentar aquí, Juan 16:7. Esto se los había dicho tal vez, no sé, unos 7 días, 6 días más menos, antes. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El Señor Jesús les había dicho a los discípulos, oigan muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Señor Jesús les había presentado la necesidad que había de que Él se fuera para que el Espíritu Santo descendiera. ¿Por qué los discípulos estaban tan desesperados? ¿Por qué los discípulos se reúnen y se van a la playa y después se van a pescar en lugar de estar esperando? Se ven, según parece, en todo
este pasaje, se ven tristes, decepcionados, se ven solos, abandonados. Esa es la imagen que ellos presentan. Ahí hay 7 reunidos, faltaban algunos otros. Estaban sin su maestro. Algunos esperaban cuando estaba el Señor Jesús en su ministerio, esperaban que su líder, que su maestro fuera un verdadero revolucionario y destruyera el imperio romano. Hasta esos pensamientos tenían. Ese era el ambiente de los discípulos en este momento, mis hermanos. Y hay que analizar todo este pasaje y darnos cuenta qué es lo que ellos están sintiendo, o por lo menos lo que aparentan. ¿Cuántos estaban ahí en la playa? Mire, verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Eran 7 discípulos los que estaban en la playa. Trataron de mantenerse juntos, a pesar que su maestro y señor se había ido. Pero hay un sentir en ellos de desesperanza. Vemos que en medio de las adversidades de la vida, las adversidades del ministerio, en los problemas de familia, las luchas con la salud, como hoy nos está mencionando nuestro hermano Luis Guido, doña Nubia, una experiencia de semana pasada, ¿verdad? Y otros hermanos más. Situaciones con la salud, con lo que estamos viviendo, luchas a veces en el negocio o en el trabajo, que hay momentos en los cuales yo me siento solo y abandonado. Me abandonó el maestro, se me fue, no está aquí. Sabe que este sentir es muy normal y es un sentir muy humano. Claro que sí. Pero es, amados, y quiero que me pongan muchísima atención y que lo guarden en su mente. Ese momento de abandono, que se siente abandonado, ese momento de soledad, que se siente solo, porque es un sentir, porque he olvidado que el Espíritu Santo vive y mora en mí, o sea, el Señor vive dentro de mí. Y Él me ha dicho que no me va a abandonar, pero hay un sentimiento humano de soledad. Mucho cuidado, porque es ahí donde Satanás trabaja y es una puerta de entrada a la mente. Cuando cayó la mala noticia, cuando el tumorcito le hicieron el examen y dijeron es cáncer. Y entonces invade un abandono, invade una soledad. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me deja? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es lo que está sucediendo en este momento, mis hermanos. Quiero avanzar un poquito más. Los discípulos manifiestan que se sienten abandonados, solos, sin rumbo, sin planes de futuro. Pues me voy a pescar, ¿verdad? Se les olvidó todo lo aprendido, sí, todo lo que habían recibido. Y los milagros que se vieron, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El Señor les había dicho, no los dejaré huérfanos. Así se los había dicho, pero esto le estoy hablando de hace unos poquitos días. Podría decir algo así como que la semana pasada se los había dicho, ¿ya? Mire, Juan 14:18 les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La orfandad no se va a apoderar de ustedes, muchachos. Ustedes no van a quedar huérfanos. ¿Y por qué olvidamos? ¿Por qué me olvido cuando la situación se pone tan adversa? Recuerde que estamos en un mundo de adversidades, en un mundo injusto, en un mundo de problemas. En el mundo tendréis aflicción. Ese es el mundo que se vive, mi hermano. Este es el mundo. Pero no olvide, no os dejaré huérfanos.
Y el ejemplo que estamos viviendo aquí con los discípulos, mis hermanos, es ese sentimiento de que, ¿y ahora qué me va a pasar? Mire, vea, Simón Pedro les dijo, oiga, pero ¿qué le pasa a Pedro? De ahí me voy a pescar. O sea, vuelvo a lo que estaba antes. Y se había, ¿cómo se llama? Se había deshecho de las redes y de la caña de pescar y de las cuerdas y de todas las cosas. Los había dejado por seguir al Señor. El Señor Jesús le había dicho que os haré pescador de hombres. Y ahora Pedro dice, voy a pescar. ¿Qué es lo que está diciendo? Ups, ya se me fue el maestro. Estoy solo. Y a mí me gusta pescar y de eso me gano la vida o me ganaba la vida. Mejor vuelvo a lo de antes. Oiga, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, esta enseñanza que vemos acá es para cada uno de nosotros, porque vienen momentos o estás viviendo momentos difíciles, ¿ya? O viviste momentos difíciles. Y ese es Pedro. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Y sabe qué? Ellos, los que estaban ahí, en lugar de decirle, no, 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 mira, ¿cómo? No, no, sigamos fieles, vamos a buscar, vamos a orar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué carga más enorme tiene el líder del equipo? El líder del grupo, el ministro, el pastor, el hombre, la mujer, el que está al frente, el que está guiando. Cuídese muchísimo. Si Dios te ha dado un ministerio, cuídese muchísimo. ¿Por qué motivo? Véalo acá. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Pero, 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 ¿qué les pasa? Y dice la escritura, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, los expertos, los pescadores, los que conocían los puntos de pesca. Si usted ha pescado alguna vez o conoce algo de esto, me va a entender muy bien. ¿Sabía realmente ellos las carnadas? Sí. ¿Sabían dónde poner las redes? También, pero no pescaron nada. ¿Sabe por qué? Porque no podemos abandonar lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué situación? Mire, fíjese que en el tiempo del Señor Jesús y unos años atrás, el Imperio Romano tenía un castigo que se llamaba la decimatio. La decimatio. En el Imperio Romano existía porque muchos abandonaban por su cobardía, por dejar a la tropa, por desertar en medio de la batalla esa acción y se les castigaba porque ellos huían, se les castigaba con la decimatio. Y esto era demasiado cruel. El abandono era concebido como un cruel y despiadado castigo a los legionarios que desertaban o huían en medio o en pleno combate. La decimatio fue usada en contadas ocasiones para castigar a las tropas. Si en una tropa uno salía y huía, lo tomaban y le decían, usted merecedor de la decimatio. Y si dos o tres, toda la tropa sufría la decimatio. ¿Qué era la decimatio? Era matar a la persona o a las personas de dos formas, con piedras y con palos. Y por medio de leños, los compañeros de la misma tropa, o sea, sus colegas, se encargaban de matarlo. Y si no lo hacían, las demás tropas tomaban a esa tropa pequeña y entre todos la mataban. Terrible, ¿no? Terrible. Eh, no abandonemos, no abandonemos. Eso sucedía en el Imperio Romano. Mire.
El líder, Pedro, decide irse a pescar. En otras palabras, ¿qué fue lo que él hizo? Vuelvo a lo que hacía antes. Vea qué pensamiento, ¿no? Prefiero irme y luego veré qué hago. Mejor abandono ahora que hay tiempo. ¿Para qué seguir con esto si ya nuestro maestro se fue? ¿Y qué hicieron los demás? Sí, nosotros también, vámonos. Mire, y no les resultó. Lo profesionales que ellos eran, y ahora no les resulta. ¿Y qué vas a hacer? El diablo estaba ganando aquella batalla anímica. Amado hermano, no permita el abandono en su vida. No desista. Manténgase firme en la fe. El Señor no te va a fallar. Debo sobreponerme con los buenos recuerdos de qué dice Dios en su palabra. Por eso, qué importante estar leyendo la palabra, qué importante poner atención al mensaje, qué importante guardar esos apuntes, ¿verdad? Debo sobreponerme, no permitir que en ese momento de duda yo eche atrás. Por favor, haga un alto y no siga en ese camino de lo negativo. Recuerde quién eres. No eres un cualquiera. Recuerde que eres hijo de Dios. Recuerde que estás escrito en el libro de la vida. Vea qué tremendo. Recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado en ti. ¿De dónde te sacó? ¿Por qué lo olvida? Por un momento difícil. El mundo es así. Ese es el mundo en el que vivimos y el Señor lo sabe. Pero vamos con Él. Recuerde que la sombra del Omnipotente está sobre tu vida. Recuerde cuántas veces el Señor te ha librado de una y otra situación difícil. Y esta es otra más. No caiga en el hoyo de olvidar todas las bendiciones que Dios te ha dado. No hay que ser tan ingrato. Jamás. Recuerde todo lo que Dios te ha dado. Todos los días te ha dado comida, todos los días te ha dado techo, todos los días te ha dado ropita, todos los días te ha sostenido. Y ahora porque esto no se ve, entonces abandono no puede ser. El escapar es la medida más fácil para abandonar la lucha. Los soldados romanos eran merecedores cuando escapaban de la decimatio. Qué terrible. Qué terrible, mis hermanos, qué terrible. Siempre lo más fácil es abandonar y no seguir luchando. Siempre eso es lo más fácil. Dejarlo todo. El abandono siempre traerá fracaso, frustración y muchas pérdidas. Tiempo, salud, economía, familia, etcétera. Es que, pastor, fíjese que cometí un pecado. Yo prefiero abandonar. ¿Y qué dice la escritura? De ahí no sé, ¿cómo no sé? La escritura no dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te has olvidado de que y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie todo pecado? Vuelva, levántese, levántese. El Señor quiere que estés arriba. Voy terminando con este versículo. Vea. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible porque cuando abandonamos nos ponemos ciegos. No vemos a Dios, no vemos a Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. La segunda parte la veremos el otro jueves, pero quiero decirles que vean el amor de Dios.
¿Sabía Jesús lo que estaban viviendo los discípulos? Sí, ¿verdad? ¿Sabía Jesús el momento de desespero porque el maestro se había ido? Sí. ¿Sabía Jesús que estaban ellos con duda? También. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Fue a la playa donde ellos estaban. Eso es el amor de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Porque los mismos discípulos no sabían que era Jesús. Y lo habían visto cuántas veces. Pero aquí podemos ver el amor de Dios. Y vemos cómo el amor de Dios en medio de esa desesperanza, en medio de las dificultades, ahí está Dios. Por eso siempre es bueno hacernos la pregunta, ¿dónde está Dios en esto? Y Dios siempre está ahí. Continuaremos el otro jueves. Que el Señor me lo bendiga.